Patogenia de la trombosis venosa. La enfermedad tromboembólica venosa comprende dos entidades fundamentalmente: trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Habitualmente pueden presentarse asociadas o no. En su conjunto asocian a alta carga de mortalidad global, siendo la tercera causa de muerte. A su vez, asocian relevantes costos económicos al sistema sanitario. Es una enfermedad que es prevenible en gran parte de los casos, y de la estratificación de riesgo precoz e identificación del paciente de alto riesgo para padecerla es de las estrategias más coste eficientes que tiene el sistema sanitario. Globalmente, la enfermedad tromboembólica venosa puede verse en dos grandes formas de presentación, o asociada a dos formas de presentación fundamentales: la enfermedad tromboembólica venosa no provocada y la enfermedad tromboembólica venosa asociada a una o más causas precipitantes, que son situaciones de riesgo identificadas en el paciente que lo hacen susceptible de padecer o favorecer el evento trombótico. Estas pueden ser relacionadas con el paciente, con la situación clínica que éste está padeciendo o con condiciones que son transitorias. Todas estas consideraciones son las que debe hacer el clínico al momento de establecer el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica venosa. Debe definir en qué paciente está ocurriendo, qué situación clínica está atravesando ese paciente y qué causas predisponentes o factores de riesgo asociados presenta. Esto que parece banal no es banal, porque del tratamiento dependerá de estas definiciones iniciales de, digamos, de si definimos como clínico si esta es una ALT provocada o no provocada. Yendo más a la patogenia, en realidad la patogenia de la trombosis venosa, gran parte de ella implica la evaluación del riesgo trombótico que tiene un paciente. Existen numerosos factores de riesgo predisponentes identificados e incluso se han incrementado, así como el conocimiento de los mecanismos patogénicos asociados. De los factores de riesgo asociados a, o que predisponen la enfermedad tromboembólica venosa, no todos asocian la misma carga de riesgo, y en diferentes series poblacionales han sido ponderados. Simplemente para poner un ejemplo de la enorme cantidad de factores de riesgos y su ponderación, podemos ir desde factores de riesgos menores, eh, que son los que están, a ver que son los que están aquí, que simplemente es el reposo, tanto hospitalario como no hospitalario, viajes de larga distancia, factor de riesgo cardiovascular, simplemente la edad, cirugías menores, embarazo porperio, patología venosa. Pues hay factores de riesgo moderados, que fundamentalmente es la profundización del reposo, de la inmovilización, asociada a injuria vascular, como son cirugías y patologías asociadas, como vamos a ver, vemos globalmente cáncer, vemos globalmente tratamiento de reemplazo hormonal o tratamiento hormonal, vemos globalmente trauma, etc. Y después los factores de riesgo fuertes son las fracturas, fundamentalmente de miembros inferiores o de pelvis, las inmovilizaciones neurológicas, o sea, pacientes que tienen daño espinal, hospitalizaciones con elementos inestabilizantes como falla cardíaca, etc. Los pacientes graves tienden a ser más riesgo tromboembólico. Pues las trombofilias, que ahí tendremos que ir a definir cuáles, y después algunos que son factores de riesgo de más compleja definición. Bueno, se han propuesto como la patogenia de la trombosis venosa, o como incluso la enfermedad trombólica venosa, en realidad es una enfermedad
que engloba un montón de factores de riesgo y que implica una valoración global del riesgo del paciente, se han propuesto varios sistemas de estratificación del riesgo que permiten o que intentan justamente eso, ayudar al clínico en la toma de decisiones. Desde que para pacientes hospitalizados, tanto médicos como quirúrgicos, hay varios scores que no vienen al caso y no tienen eh, no importan los efectos de este teórico, pero sí importan para poder empezar a conocer lo que es la patogenia de trombosis venosa, que en realidad no es más que lograr cuantificar adecuadamente el riesgo. Cuando un paciente médico es hospitalizado, el clínico que, que debe estar en conocimiento de la patogenia, debe poder estratificar, bueno, qué riesgo tiene este paciente de generar una enfermedad tromboembólica venosa asociada a su ingreso hospitalario. Y eso lo va a hacer aplicando diferentes scores, por ejemplo, el score de Padua, pero que por detrás lo que tiene, o el conocimiento que está aplicando ese clínico es eh, definir qué factores patogénicos asociados a trombosis venosa presenta este paciente particular. Por ejemplo, inmovilización, por ejemplo, injuria vascular, por ejemplo, estasis venosa. Para pacientes con cáncer hay scores específicos como en Corana, pero globalmente lo que intentan es eso, cuantificar globalmente el riesgo que tiene el paciente de sufrir una trombosis venosa. Eh, la localización más frecuente de los trombos es en los miembros inferiores, pero este puede ocurrir en cualquier sitio, cualquier sitio. De hecho, dentro de la enfermedad trombólica venosa, groseramente podemos decir trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, y también hay una categorización o una descripción adicional para aquellas trombosis venosas que se presentan en sitios inhabituales como trombosis asociadas a sitios inhabituales. Pero en realidad la patogenia en muchos casos es compartida. La estructura inicial que se encuentra inicial asociada a la trombosis venosa en realidad es una estructura que está enriquecida en plaquetas, en eritrocitos, en leucocitos y fibrina, eh, que comienza a crecer, que empieza a interaccionar con el endotelio, que inicialmente no son interacciones tan adherentes, lo que permite justamente la migración de pequeños trombos que, por ejemplo, como dijimos, si el lecho inicial más frecuente son los miembros inferiores, bueno, en el propio trayecto de, en la circulación digamos, en la circulación de la sangre por el lecho venoso, esos trombos migran al pulmón y ahí pueden también generar trombosis venosa profunda en miembros inferiores asociado a tromboembolismo pulmonar. La tríada de Virchow, que en realidad es una, es un- es una descripción que fue realizada por clásicos, en realidad que sigue siendo aplicable, pero actualmente conocemos bastante más de la patogenia que en ese momento, pero sigue siendo de utilidad. En realidad refiere fundamentalmente a tres situaciones asociadas a la trombosis venosa. La estasis vascular, o sea, el enlentecimiento del flujo sanguíneo a nivel del lecho venoso, la hipercoagulabilidad, la disfunción endotelial y la injuria. Actualmente, la mayoría de la representación, o sea, esta representación, que es una representación esquemática, sigue siendo válida y, como veremos, la mayoría de los factores de riesgo identificados como predisponentes de trombosis venosa, si los analizamos uno por uno, van a tener algún rol eh, en alguno de los elementos asociados a la tríada de Virchow. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, como decíamos, la edad, que es un factor de riesgo, bueno, puede estar asociado con injuria vascular o con disfunción. O sea, la inserción de catéteres, que muchas veces están asociados a trombosis en sitios inhabituales, está asociado directamente al daño endotelial, a la injuria vascular, lo mismo que el trauma, lo mismo que las cirugías de pelvis o las fracturas
de pelvis. Y si vamos uno por uno, todos los factores de riesgo van a estar asociados o a injuria vascular o a estasis, como la inmovilización o la prolongación, o las estadías operatorias hospitalarias prolongadas, los pacientes con baja movilidad, etcétera. Simplemente para recordar, en la patogenia de la enfermedad trombólica venosa, lo que, digamos, el hecho fundamental es justamente eso, la generación de un trombo intravascular en un lecho venoso. Bueno, eso sigue los mismos principios para que para la hemostasis fisiológica. El primer hit en el desarrollo del TEP se relaciona con la injuria, o puede relacionarse con la injuria del endotelio venoso, que secundariamente puede generar inflamación local o sistémica, que puede determinar en hipoxia. El endotelio sano es normalmente antiagregante y no favorece las interacciones con plaquetas circulantes, pero eh, ese endotelio intacto expresa termomoglina, expresa receptor para la proteína C, expresa inhibidor del factor tisular, expresa proteoglicanos, todo lo que tiene un efecto antitrombótico. Pero una vez que ocurre el daño endotelial, ahí hay señalizaciones asociadas a daño celular, ocurre la activación plaquetaria, se favorece la interacción con el endotelio, se favorece la agregación, se favorece, o sea, se desfavorece la actividad de las ectonucleasas, del óxido nítrico y las prostaciclinas, que están implicadas en la función antitrombótica del endotelio, cual inhibe la agregación plaquetaria y se produce, en este caso, mecanismos a la baja de, la, de los efectos antitrombóticos con aumento de la expresión de proteínas protrombóticas como el factor tisular, moléculas de adhesión como selectina P, selectina E, factor von Willebrand, lo que favorece la adhesión inicialmente, como vemos acá, ¿no? Expresión de este endotelio que ha sido injuriado, que tiene eh, eh, señalización de mecanismos asociados a daño, empieza a expresar selectinas, empieza a expresar factor von Willebrand, lo que favorece la adhesión y agregación plaquetaria, interacción con los leucocitos, lo que predispone a la formación del trombo inicial, que es un agregado de eritrocitos, de plaquetas en formación, de fibrina, que luego se irá conformando eh, con mayor cantidad de células. Simplemente para graficar la patogenia de la enfermedad trombólica venosa, que es una patogenia compleja, que es multifactorial y que dependerá en cada caso de qué la generó en el paciente eh, eh, que tenemos delante, pero implica la generación de un coágulo o de la generación de un, sí, de un trombo donde fisiológicamente no se requiere. Hay varias gráficas en este sentido que en realidad que es el modelo de riesgo trombótico que implica que para que se genere un evento trombótico venoso, en realidad lo que ocurre por debajo es la sumatoria de varios factores protrombóticos asociados. Si vemos acá la línea roja es la línea de la población general, por ejemplo, podría ser. Después, aquellos pacientes que tienen factores protrombóticos, bueno, estarán más cerca en cuanto al riesgo de padecer un evento trombótico. Por ejemplo, si tiene un factor 5 de Leiden y el paciente va a tener o tiene una fractura de cadera, bueno, se han sumado dos factores de riesgo que favorecen el evento índice trombótico. Esa es la concepción actual de la patogenia de la enfermedad trombólica venosa. Es un conglomerado de factores de riesgo que tiene un efecto sumatorio no aritmético en el paciente puntual. Con respecto, bueno, como dijimos, qué es lo que está ocurriendo
en el endotelio injuriado o en el endotelio donde ocurrirá el trombo. Bueno, es un endotelio que está activado, que expresa factor von Willebrand, que favorece la adhesión plaquetaria, favorece la activación y desgranulación de las mismas y favorece eh, la generación del trombo. Eh, Simplemente para mencionar, es de utilidad pedagógica dividir el proceso hemostático en una fase vascular, que es una fase de activación plaquetaria, que habitualmente es por agonistas solubles como trombina o por agonistas de contacto como la matriz endotelial en el contexto de un daño endotelial que favorece un cambio conformacional plaquetaria, luego, y con activación, por supuesto, de fosfolípidos, como vemos acá en el esquema, liberación de selectinas, liberación de von Willebrand, cambio de conformación de las glicoproteínas de superficie, y luego una fase plasmática que puede dividirse en iniciación, cebado y propagación, que es el modelo celular de la coagulación. Una fase inicial con una generación de trombina que ocurre fundamentalmente en dos membranas biológicas que expresan factor tisular. eh, Em, Luego, una iniciación de la coagulación que ocurre en membranas que expresan factor celular, perdón, como dije, mediante la excreción de pequeñas cantidades de trombina que activa el sistema, eh, y que luego finaliza con la iniciación. Como vemos acá, eh, las membranas fundamentales que están implicadas son las membranas plaquetarias y las membranas de la célula endotelial. Para que ocurra la propagación o la explosión de trombina, inicialmente se requieren pequeñas cantidades, habitualmente proporcionadas en la fase de iniciación. Bueno, pero yendo a los factores de riesgo asociados a trombosis. Bueno, hay múltiples, yo voy a escribir algunos, eh, y voy a tratar de ir eh, consignando de dónde surge esa información. Uno de los factores de riesgo más estudiados es el sexo masculino. En realidad se ha asociado en varios trabajos, se ha asociado que los hombres tienen mayor tasa de recurrencia de trombosis, tienen mayor riesgo para la TEP no provocada y los mecanismos subyacentes no son claros. La mayoría de los datos asociados a factores de riesgo son estudios longitudinales, fundamentalmente retrospectivos, que lo que hacen es establecer correlaciones. Y esto es clave en en las decisiones clínicas que se toman en cuanto a qué hacer con un paciente que tiene una trombosis venosa o una ET. El sexo es una variable que para nosotros es fundamental para definir tratamientos prolongados o indefinidos de anticoagulación o no. Después, otro factor de riesgo es la diabetes. Los pacientes diabéticos han mostrado en mayoría de trabajos epidemiológicos riesgo incrementado de TEP. A su vez, los que presentan ETEP tienen más riesgo de cursarlo de forma complicada o de forma recurrente con mayor tasa de complicaciones hemorrágicas. Menos claro, es menos claro el efecto del control glicémico sobre el riesgo de TEP. Incluso el trabajo ARI, que es una corte de 12.000 pacientes, no logra asociar el valor de hemoglobina glicosilada al riesgo de TEP. Y se ve cuestionado si es un factor de riesgo de incremento de TEP o es una variable de confusión. Pero lo cierto es que los pacientes diabéticos tienen esta característica. Tienen más riesgo de cursar un ET de forma complicada, de hacerlo de forma recurrente o incluso más incidencia de TEP. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Es, esta- es, eh, Es un factor de riesgo que sabemos que está establecido para la enfermedad aterosclerótica, que sin embargo su asociación con ETEP es menos clara. Múltiples series retrospectivas lo han identificado como asociado a incremento del riesgo de ETEP, aún en pacientes sin enfermedad cardiovascular. Su efecto en el riesgo podría ser incluso dosis dependiente.
Tanto la nicotina como otras sustancias comprendidas en el cigarro han mostrado asociarse a incrementos de especies reactivas de oxígeno, a reducción de biodisponibilidad de oxígeno nítrico, a microambiente inflamatorio y protrombótico. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular bien conocido, pero un factor de riesgo débil para este. El estudio Tromso, que es un estudio longitudinal céntrico de gran envergadura, así como también el Framingham Heart Team, demostró una asociación entre obesidad abdominal, índice de masa corporal mayor a 30 y ET más o menos con hazard ratio de 2 y 2,2 respectivamente. Se propone como mecanismo patogénico la actividad de adipocitoquinas, leptina, adiponectinas, protrombóticas y proinflamatorias que serían reductores de la vía firinolítica. La leptina incrementa la expresión el inhibidor del activador de plasminógeno en células endoteliales, lo cual sería protrombótico. A su vez, los adipocitos eh, producen interleuquina 6 y podrían tener en este sentido un efecto proinflamatorio. A su vez, la obesidad y sobre todo la obesidad abdominal y los pesos extremos se han asociado a estasis. Por tanto, podría haber también un mecanismo mecánico asociado a estasis y por tanto a hipercoagulabilidad. Perdón, y por tanto aumento de riesgo de TEP. Otro factor de riesgo identificado es el factor 5 de Leiden, que es una mutación con ganancia de función que determina resistencia a la actividad de la proteína C. Esto es asociado a un estado de hipercoagulabilidad y riesgo de TEP. Es la trombofilia hereditaria más frecuente. De hecho, casi un 5% de la población con ancestría europea es heterocigota para esta mutación, siendo su prevalencia enriquecida entre los factores que tienen, entre los pacientes que tienen ETEP. Hasta un 19% de los pacientes que padecen ETEP tendrán eh, el factor 5 de Leiden, e incluso un 28% los que lo hacen de forma recurrente. El riesgo del primer episodio está aumentado y más aumentado para los que lo hacen en homocigosis. Si vemos un esquema de la cascada de la población, eh, fundamentalmente, como sabemos, una vía intrínseca y una vía extrínseca asociada al factor tisular y una vía intrínseca asociada a la catálisis autoprotolítica de las proteínas que lo componen. Comparten el factor 5 y su activación como un elemento clave para catálisis de la trombina de la proteína hacia trombina. Esta proteína eh, es, como eh, está, está inhibida en su actividad por la proteína C y como vemos en este esquema, la proteína, este es la actividad, el esquema de lo que sería sin la mutación, la proteína C y la proteína S degradan el factor 5 y estarían cortando aquí la vía. Pero el paciente que tiene factor 5 Leiden, esa actividad de la proteína C y su cofactor de la proteína S no es eficiente y esta proteína, o sea, el factor 5 Leiden es resistente, por tanto, a la degradación por la proteína C. Debemos decir que, como todo mecanismo biológico, necesita mecanismos que estimulen, o sea, generadores que expandan y favorezcan la generación de trombina en grandes cantidades, pero también necesita mecanismos de regulación que limiten la actividad de esas proteínas que están jugando ese rol catalítico y que están expandiendo la vía, en este caso, la cascada de la coagulación. Por tanto, los pacientes que tienen factor 5 Leiden tendrían
o tienen eh, uno de los mecanismos reguladores funcionando de forma ineficiente y por tanto se plantea que por eso tienen más riesgo trombótico. O sea que estarían, si tenemos en cuenta la tirada de Virchow, estarían aplicando dentro de hipercoagulabilidad. Otra mutación que también es una trombofilia hereditaria, que tiene una prevalencia algo inferior al factor 5 Leiden, pero no mucho, no muy inferior, es una mutación que sustituye una guanina por una adenina en la posición 202.010. Implica también una ganancia de función, eh, lo que implica una concentración superior de trombina, de protrombina, que determina un nivel superior, por tanto, de protrombina. Debemos tener en cuenta que todas las proteínas de la cascada de complemento son catalizadas por otras proteínas, pero también tienen cierta capacidad autocatalítica, por tanto, tener niveles superiores de trombina a lo normal o a lo esperable para la población general es de por sí un factor de riesgo trombótico. Tiene un 2% es una prevalencia del 2% de la población general y asocia un riesgo de primer episodio trombótico por 3 versus la población general. Y ninguna de las dos trombofilias hereditarias que yo describí actualmente en estas últimas dos diapositivas asocia o se relaciona con riesgo de recurrencia, sino del primer episodio. El el activador del plasminógeno 1 es una proteasa que juega un rol clave en el sistema fibrinolítico. Su función es inhibir la activación de los activadores de la fibrinólisis. eh, a esta proteína está asociado un fenotipo que implica la ganancia de función del PAI-1 que se asocia a mayor actividad y menor clearance de ferina con incremento del riesgo trombótico. Esto es recordar de la cascada de la coagulación, como dijimos, en su vía extrínseca e intrínseca, su vía final común que convierte protrombina en trombina, la trombina convierte fibrinógeno en ferina. O sea que la trombina convierte fibrinógeno en fibrina y esta luego puede ser degradada a sus productos de degradación para disolución del coágulo cuando los factores activadores, las proteínas que son activadores del plasminógeno, lo activan que degradando el coágulo de fibrina, desarmándolo y posibilitando la recirculación. Este es el equilibrio que decíamos entre trombosis y homeostasis y recirculación. Lo que se ha visto es que un fenotipo asociado a mayor actividad de esta proteína eh, lo que implica es que esto se encuentra inhibido, por tanto hay menos clearance de fibrina y por tanto mayor riesgo trombótico. Esto es una situación que aumenta el riesgo trombótico. Todos estos ejemplos, tanto factor 5 de Leiden como la mutación, la trombina, como este fenotipo asociado a aumento de la actividad, en realidad, si bien desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista patogénico, no son tan relevantes, sí nos ayudan a comprender mejor la patogenia del sistema y comprender sus mecanismos asociados a riesgo trombótico. Los anticonceptivos orales y las terapias de reemplazo hormonal son otros factores de riesgo establecidos para enfermedad tromboembólica venosa, en este caso tanto arterial como venosa. El uso de anticonceptivos combinados con estrógenos y progesterona incrementan el riesgo del primer episodio trombótico venosa con un riesgo relativo de 3,5, siendo superior con dosis de estrógeno superiores a 30 y con progesterona no levonorgestrel. A su vez, la terapia de reemplazo hormonal se asocia también a
a riesgo incrementado de enfermedad trombólica venosa. En este caso, ambos tratamientos incrementan también el riesgo de trombosis venosa cerebral. Como le dije inicialmente, la patogenia trombosis venosa en realidad estamos hablando de varias entidades. Estamos hablando de TEV, que fundamentalmente comprende trombosis venosa en vías inferiores y tromboembolismo pulmonar, pero también trombosis de sitios inhabituales, que groseramente comprende la trombosis venosa cerebral, la trombosis venosa de miembros superiores, la trombosis venosa de lechos espláncnicos y la trombosis de, venosa de otros territorios. Groseramente, estas últimas entidades por fuera de la trombosis venosa de miembros inferiores y de tromboembolismo pulmonar son agrupadas dentro de las trombosis en sitios inhabituales, que si bien comparten la mayoría de los factores de riesgo o incluso de las aplicaciones patogénicas, para algunas localizaciones pueden tener algunos mecanismos patogénicos particulares. La asociación con riesgo trombótico es fundamentalmente para estrógenos y fundamentalmente cuando la administración es oral versus administraciones no orales, por ejemplo implantes, por ejemplo DIU, por un mecanismo que no está completamente dilucidado. Se propone que lo que hacen es incrementar los niveles de dímero D con generación de trombina. A su vez, se propone una alteración de la función endotelial. Otro factor de riesgo de TEP es el cáncer. La trombosis asociada a cáncer, de hecho, es una entidad bien conocida. De hecho, cuando decíamos que el clínico, cuando está asistiendo a un paciente que tiene una trombosis, una TEP, va a tener que definir si está provocada o no provocada. Y de hecho, de los pacientes que tienen TEP provocada, en muchos casos será asociado a cáncer. De acuerdo a series, en hasta un 20% de los casos. Hay del registro, estos son datos retrospectivos, por ejemplo, el registro de IET que tiene 35.000 pacientes. Eh, como el riesgo asociado a cada factor de riesgo, como dijimos, es heterogéneo eh, y se puede desmenuzar y se puede hablar de particularidades de ese factor de riesgo para cáncer. El riesgo es mayor en los primeros meses asociados al diagnóstico por causas que son multifactoriales, pero sobre todo porque el paciente habitualmente se expone a cirugías o a tratamientos con poliquimioterapia. El riesgo, como dijimos, no es uniforme y ocurre asociado a mecanismos complejos que resultan habitualmente en aumento de la hipercoagulabilidad dentro de ese esquema que habíamos dicho, la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, lesión endotelial, estasis venosa. Simplemente hay varios trabajos que podemos ir a buscar, pero acá para que vean que el riesgo no es homogéneo, no todos los cánceres son iguales, siendo el cáncer páncreas, o sea, los cánceres de páncreas, ovario, hígado, y algunos linfomas los que asocian, por ejemplo, acá en este caso, mayor hazard ratio. eh, pero bueno, la localización también hace al riesgo. En cuanto a los mecanismos patogénicos que veníamos comentando, y podemos englobar cada mecanismo, o sea, del cáncer como factor de riesgo para ETEP. Podemos ir disecando varios mecanismos patogénicos asociados. El daño endotelial es uno de ellos. El aumento de la nivel tumoral de, de proteínas, por ejemplo, PAI-1, que acá está en este esquema mencionada, por ejemplo, factor tisular, lo que favorece la agregación endotelial de plaquetas, la activación plaquetaria. A su vez, recordamos que uno de los hallmarks of cancer es la angiogénesis, o sea, la neoangiogénesis o la neovascularización de territorios o lechos. Por tanto, son sitios donde van a tener eh, alta concentración de sustancias
asociados a daño, a sustancias proinflamatorias, va a haber reclutamiento celular, lo cual habitualmente favorece eh, eh, el riesgo trombótico. Otros factores de riesgo que ya más vinculados al aspecto de estasia dentro de la tribu de Virchow, se han reportado, por ejemplo, vuelos de larga distancia como factor de riesgo para ETEV. Hay registros desde 1954. Varios trabajos, incluso para este factor de riesgo, hay varios trabajos prospectivos que muestran un incremento de ETEV asociado a viajes con incidencia variable, de acuerdo a la sensibilidad de cómo diagnostiquen ETEV. La asociación más frecuente o más fuerte es asociada a mayor duración del viaje, mayor riesgo, y se hipotetiza que está fundamentalmente vinculada a inmovilización, pero también podría haber inmovilización prolongada y compresión poplítica. La trombofila adquirida o factor de riesgo para enfermedad trombólica venosa es el primer síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad de patogenia inmune que se caracteriza por eventos trombóticos y complicaciones obstétricas. El SAF trombótico se caracteriza por trombosis tanto arteriales como venosas y a nivel serológico se define por la presencia de anticuerpos antifosfolípicos de membrana, fundamentalmente anticardiolipina y antifosfodilceranina y algunas proteínas plasmáticas como beta-glicoproteína 1 y la presencia de anticoagulante lúpico. La ETEV asociada a SAF es frecuentemente en miembros inferiores, a forma de TDP, pero también puede asociar trombosis en sitios inusuales. El perfil de autoanticuerpos que define el riesgo trombótico es fundamentalmente inhibidor lúpico, asociado a mayor riesgo trombótico, tanto arterial como venoso en este caso. Inhibidor lúpico más anti-beta-2 glicoproteína 1 incrementa drásticamente el riesgo trombótico y los triple positivos, es decir, aquellos pacientes que tienen serología positiva para inhibidor lúpico, antiglicoproteína 1 y anticardiolipina, tienen un riesgo de 5% anual de eventos trombóticos. Asocian riesgo incrementado para el primer episodio y riesgo incrementado de recurrencia, lo que a nivel clínico o nivel de decisiones clínicas implica que los pacientes que tienen trombosis asociadas a SAF habitualmente tienen anticoagulación indefinida. El mecanismo de inducción de trombosis, sin embargo, es poco claro. Lo que más sabemos es de la asociación y menos sabemos de por qué se induce o por qué está incrementado el riesgo de patogenia. El riesgo, perdón, trombótico desde el punto de vista de la patogenia. Bien, aquí simplemente lo que vemos es la clasificación de SAF, o sea, qué criterios, pues un síndrome que implica, para el diagnóstico implica criterios clínicos como la trombosis arterial venosa, comorbilidad obstétrica y criterios de laboratorio, que es la presencia de un inhibidor lúpico, la presencia de o los otros autoanticuerpos que dijimos. Pero nuevamente, lo que sabemos es que la asociación de estos criterios clínicos y estos criterios laboratorios asocia al mayor riesgo trombótico. Menos sabemos de por qué ocurre el riesgo, o sea, por qué ocurre la trombosis. Hay múltiples trabajos que intentan dilucidar los aspectos patogénicos asociados a SAF a nivel de las células endoteliales. Varios trabajos describen un aumento de la expresión de factor tisular y de moléculas de adhesión. A nivel de las plaquetas, aparentemente hay una activación incrementada, lo que favorece la agregación de las mismas. También a nivel de otras células del sistema inmune innato, como monocitos y neutrófilos, y a nivel de la coagulación hay algunos cambios en las proteínas que la integran que podrían hablar de mayor riesgo trombótico, por ejemplo, mayores niveles de PAI-1, que es un mecanismo que ya habíamos visto, o mayores niveles de otros factores de coagulación.
En suma, si vemos este esquema, hay múltiples mecanismos de trombosis propuestos a nivel de las células endoteliales. Se cree que incrementan la expresión de factor tisular y de moléculas de adhesión. A nivel de complemento, se cree que hay una activación exacerbada con producción de quimioquinas proinflamatorias. Recordamos que la vía de complemento o el sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas autocatalíticas que, por ejemplo, acá vemos cómo la vía final común, o sea, perdón, el complejo de ataque de membrana es capaz de generar daño celular o ruptura de la lisis celular de la membrana sobre el cual se está ensamblando, pero también tiene un componente proinflamatorio, o sea, todos los componentes C3A, C5A son eh, relevantes quimioquinas proinflamatorias. A su vez, a nivel de monocitos, expresan factor tisular, expresan TNF-alfa, interleuquinas y liberan micropartículas que se proponen como protrombóticos. Los neutrófilos liberan especies reactivas de oxígeno, liberan NETs, que están acá en este esquema, que se proponen como proteínas que sirven de scaffold intracelular para promover la formación del trombo. Bien, después, otros factores de riesgo ya más intuitivos y más fuertes desde el punto de vista de riesgo son las fracturas. Las fracturas de los miembros inferiores son especialmente protrombóticas, eh, eh, favorecen la trombosis de miembros inferiores. Se han reportado incidencias a 90 días de hasta 11% en los pacientes con fracturas de miembros inferiores. Es una complicación frecuente de la enfermedad trombólica venosa y su incidencia varía mucho de acuerdo a la localización de la misma. Incluso debemos destacar que la mayoría de las trombosis venosas profundas serán asintomáticas. Por tanto, otra vez, conocer la patogenia de la enfermedad trombólica venosa y los factores de riesgo asociados a las mismas implica que un clínico que conozca la patogenia de estas patologías asociado al diagnóstico de una fractura del miembro inferior indica, por ejemplo, profilaxis con enoxaparina para tratar de disminuir el riesgo trombótico que genera ese paciente. Ese conocimiento, cómo se genera conociendo los mecanismos patogénicos asociados o causas predisponentes de trombosis. Acá vamos a ver que las fracturas de pelvis y de cadera son especialmente protrombóticas. Un trabajo respectivo reportó que un 38% de trombosis venosa profunda en conducto perioperatorio o preoperatorio de la fractura de cadera ocurrían fuera del sitio lesionado. Esto es que el trauma per se, si volvemos a la tríada de Virchow, genera obviamente que lesión endotelial, pero también genera mecanismos proinflamatorios que implican que la trombosis no ocurra sobre el lecho endotelial, no siempre ocurre sobre el lecho endotelial lesionado, sino en otros sitios, lo que habla de mecanismos asociados a la, la, a la injuria endotelial. Pues la cirugía, los procedimientos quirúrgicos con mayor riesgo trombótico son el reemplazo de prótesis de cadera, de rodilla, cirugías abdominales y pélvicas, pero todos los procedimientos quirúrgicos que implican analgesia, con anestesia, sedación, con tiempos operatorios superiores a media hora, aumenta de forma relevante el riesgo trombótico. Pues el embarazo es un factor de riesgo transitorio para enfermedad trombólica venosa, es una situación fisiológica que está asociada a la reducción de proteínas proinflamatorias naturales, con proteínas C y S, eh, y se ha asociado a mayor riesgo transitorio de enfermedad trombólica venosa. Eh,
ya finalizando, si entonces hacemos una suma de lo que hemos dicho o visto, vemos que la enfermedad trombólica venosa, que no es más que la formación de un trombo en un lecho vascular venoso donde no se requiere, es una enfermedad de patogenia compleja y multifactorial que los clásicos habían descrito inicialmente en la tríada de Virchow como, un- como una forma de explicar la patogenia, que esto es que la formación de trombos venosos donde no se requieren va a estar asociadas a mecanismos asociados a hipercoagulabilidad, en este caso serían trombofilias adquiridas o hereditarias, o embarazo, o cáncer, o incluso infección por SARS-CoV-2, que se ha visto recientemente en la pandemia que asociaron un alto riesgo trombótico, o mecanismos asociados a la estasis, o sea, a la circulación de sangre disminuida con estasis sanguínea, lo que se favorece asociado a inmovilización, postración en cama, viajes prolongados en avión o asociado a daño endotelial o injuria endotelial. Y esto es asociado a patologías asociadas a daño endotelial, injuria endotelial, como factores cardiovasculares como diabetes, como trauma quirúrgico o como eh, cáncer, por ejemplo. Después, finalmente, que también está comprendido dentro de la patogenia de la enfermedad de la trombosis venosa, es, bueno, hasta aquí hemos tratado de hablar de, de la patogenia de la trombosis desde el punto de vista de qué situaciones se asocian a mayor riesgo trombótico y por qué mecanismos. Pero hay otro aspecto de la patogenia de la trombosis venosa, es la descripción de la clínica asociada a la trombosis. Las dos formas de presentación más habituales, como dijimos, es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Bueno, ahí lo que deberá hacer el clínico es definir la severidad del escenario, digamos, el tromboembolismo pulmonar puede ir desde presentaciones de forma asintomática a presentaciones con eh, paro cardíaco, con inestabilidad hemodinámica o con insuficiencia respiratoria severa. Lo mismo que la trombosis venosa profunda, si bien la forma más frecuente de presentación será las formas asintomáticas, en algunas ocasiones puede presentarse con riesgo no vital, pero riesgo de órgano, por ejemplo. El clínico debería hacer una adecuada valoración de riesgo de la situación de severidad que está ocurriendo en el paciente y deberá hacer un manejo adecuado que habitualmente será la anticoagulación y en algunos casos seleccionados será el uso de trombolíticos. Simplemente para mencionar que a nivel clínico, en realidad el clínico, una vez que diagnostica el evento trombólico venoso, fundamentalmente el tratamiento será la anticoagulación, como dijimos, y va a ocurrir en varios tiempos o en diferentes tiempos. Un tiempo inicial diagnóstico de manejo inicial de acuerdo a la severidad, como dijimos. Luego un tiempo de tratamiento inicial, que será un tratamiento de 3 a 6 meses. Y luego el clínico deberá definir acá en este momento para este esquema, es cuánto tiempo continuar con la anticoagulación. Y eso lo deberá definir de acuerdo a qué factores predisponentes ha identificado en el caso concreto, qué patogenia tienen esos factores precipitantes y deberá decidir si debe continuar la anticoagulación de forma indefinida o no. Básicamente, de forma grosera, para las enfermedades trombólicas venosas no provocadas, habitualmente la norma es la anticoagulación indefinida, porque se plantea que el riesgo de recurrencia es elevado, y para las trombosis, para las ETEP provocadas por factores de riesgo
fuertes, la norma es no anticoagulación indefinida. Por ejemplo, asociado a fractura, la norma es anticoagulación limitada 3 a 6 meses y no anticoagulación definida. Pero si la T está provocada por ejemplo, por un factor de riesgo persistente como SAF o como cáncer, la norma es anticoagulación indefinida o hasta resolución, en el segundo caso, de la neoplasia. Bueno, hasta aquí el teórico de patogenia de trombosis venosa.